Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos escuchando al comienzo de este programa la banda sonora de Un perro llamado Dolor. Ustedes ya saben, es la película que se va a exhibir mañana jueves a las 17:45 ahí en el Cine Universitario, dentro del marco del Montevideo Fantástico, el 5º Festival de Montevideo Fantástico. Pero ahora vamos a dejar un poco el cine y vamos a pasar a la poesía en Imagina la Voz. La voz de la poesía, el arte de imaginar a ritmo de palabra. Imagina la voz y habrá poesía. Imagina la voz, la columna aérea de Luis Bravo sobre poesía. Esa voz imaginante, aquí, en La Máquina de Pensar. Presenta este espacio el narrador Libros. Es que, fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Ahora, dentro del perro, probablemente esté demasiado oscuro para leer, ¿no? Pero lo que sí está clarito es el narrador Libros. Gabriel Pereira y Ellauri. El narrador @adinet.com.uy. Presenta Imagina la Voz. Imagina la Voz es la columna de Luis Bravo, que en este caso viene con un invitado, amigo de la casa, el flamante Bartolomé Hidalgo, el poeta Jorge Arbeleche. ¿Cómo les va a los dos? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pablo? Le damos la bienvenida a Jorge. Bienvenida doble, venís de un viaje, Jorge. Cierto, vengo de un viaje y bueno, y aquí estoy, como decía Pablo, en una casa que siento muy cercana. Tenemos un viaje de por medio, que es un viaje poético, que es este libro que publicó Estuario a principios de este año y que acaba de obtener el premio Bartolomé Hidalgo en la Cámara del Libro, en la última Feria Internacional. Yo voy a ir directamente a hablar contigo del libro, porque sobre Jorge Arbeleche podríamos hablar muchas otras cosas, pero nos interesa hablar de la poesía de la Sagrada Familia. Vos muchas veces has declarado de diversas maneras que la poesía podría ser cercana, digamos, a lo mítico, ontológicamente religiosa. Es decir, hay declaraciones tuyas en este tenor. Y en relación a este punto te quería preguntar qué alcance tiene un título como La Sagrada Familia. Un título tan amplio, tan ambiguo y tan peligroso, porque es un título con mucho riesgo. Incluso gente muy amiga me lo cuestionaron en su momento, digo amigos, escritores, ¿no? Porque me advirtieron del peligro de que el lector se encontrara solo una referencia allí al elemento religioso. Yo contesté que en parte sí lo hay, que fuera también una referencia a mí personalmente, a mi familia. También contesté que en parte sí lo hay, pero creo que justamente el no haberme apeado de esa fórmula y de creer en ese título, creo que me dio una seguridad y me ratificó en lo que yo quería hablar, de lo que yo quería decir, y que es una familia que es sagrada, por supuesto, pero porque todo es sagrado y de alguna manera todo se circunscribe a una red, y la red es esa red familiar. Y hay algo que me gustaría contar, que es un poco íntimo, personal, pero me parece que viene al caso. Mi querida amiga Marta Canfield, que también es una amiga de la casa, el año pasado, a fin de año, por diciembre, ella vino a Montevideo. Digo, ella nos leemos mutuamente las cosas, los poemas, los escritos, tenemos una correspondencia sumamente fluida, conocía todos los poemas, pero no lo había visto el libro armado.
Cuando lo vio, le gustó mucho, fue muy entusiasta, pero me dijo una cosa: hay 3 poemas que me gustan mucho, que son los que integran el noticiero, la parte del noticiero, pero los encuentro un poco descolgados, no los encuentro dentro de la trama del aire del libro. Me quedé pensando, reflexionando, porque lo que dice Marta siempre, y lo que me dice personalmente por la relación de amistad que tenemos, me importa mucho. Entonces, ahí empecé a pensar que las secciones podían tener un epígrafe que los fuera resaltando, que los fuera marcando, y aparte dividirlo en las secciones, que son las 7 secciones que lo integran. Y este proceso de creación creo que ratifica otra de las cosas que yo he manifestado más de una vez. El impulso primario es interior, pero la reflexión tiene que estar presente en la formación de un libro de poemas. No solamente es la exposición el lirismo, no es el sentimiento solamente, sino que hay que organizar ese sentimiento en palabras, en estructura, en organización. Eso es el arte, organización, organizar las palabras, organizar los tonos, los acentos, los silencios, la puntuación. Entonces ahí empezaron las secciones y los epígrafes a cada sección, que es un viaje por y poesía, justamente en el epígrafe de la sección que estás mencionando, el noticiero, creo que se amplía a más no poder el punto, ¿no? Porque a lo que yo quería, ¿no? Leonardo Boff dice el epígrafe que tú elegiste de él: a fin de cuentas somos hermanos y hermanas de la misma y única familia. Y yo estuve pensando y revisé algunas partes de la Biblia, y me fui también a Ernesto Cardenal, y estuve buscando, y encuentro de repente a Leonardo Boff en esta frase, este pensamiento. Que además tiene el término familia, ¿no? O sea, exactamente lo que yo quería, ¿no? Que vendría a ser aquí la especie humana en su conjunto. Y más podría ser, porque no tiene por qué estar restringido a la especie humana. Solamente. Restringido, digo, a la especie humana. Porque tú hablabas de una red. Solamente. No es casual, ¿no?, que el libro entonces, como acabas de decir, esté estructurado en 7 secciones. Uno no puede dejar de ver que son numéricamente iguales a los días de la creación del Génesis hebreo, porque el canto que hay aquí me parece que se yergue, se levanta, y lo digo con esa palabra porque hay un elemento como también de voluntad, de librar una batalla contra esa señora de la ausencia, dice el texto, dueña del vacío, la que no se nombra. El libro parece nacer de la conciencia de la muerte. ¿Podrías acercarte un poco a rememorar el proceso de gestación de este libro, si es en torno el primer poema a la descalabrada? El primer poema escrito es el primer poema del libro, que tiene casi 5 años. Yo soy un escritor no demasiado prolífico. Es decir, tengo muchos libros escritos. Tenés una obra muy importante. De hecho, ¿cuántos poemarios estamos ya? Muchos, estamos en una cantidad de poemarios. Eso sí. Pero quiero decir, lo que pasa es que vos te has dedicado al género, ¿no? O sea, dedicado al género. Y bueno, al ensayo también, pero quiero decir, pero fundamentalmente no como, digamos, muchos otros poetas en esta época, sobre todo, que han pasado a escribir prosa, narrativa, a veces porque le sale, a veces por el mercado, ¿no? Pero como Rafael Courtoisí, que también es un gran novelista y narrador, y otros. Y yo les digo, en broma y en serio, que son traidores a la... Hay un tema, ¿no?, con los poetas que defienden el género como exclusivo, ¿no?, de su propia voz. No es que defienda el género como exclusivo, pero me siento
en este género. Sí. Sí en el ensayo, porque además condice con mi condición docente, pero no se me ocurre, y acá hay un narrador, pero no, cuando alguna vez que he intentado hacer un relato, siempre tiendo a una concentración, a una síntesis. No sé desarrollar una historia, y el narrador tiene que contar. Me parece que es fundamental el desarrollo de un cuento, de contar, y el poeta en principio tiende a la concentración, a la síntesis. Yo me siento, mi género me siento que es este. Y en este libro, que empezó con ese primer poema, Canto, es un desafío, es una forma de desafiar, es una forma de anularla, y justamente imprimiéndole una suma importancia a la palabra, porque le digo que no la nombraré y no la nombro. De ninguna manera. No la nombro Sí. en todo el libro. Para los lectores futuros o virtuales, digo que la sección 1 tiene 2 poemas, Canto y Contracanto. Y ese as y en vez, yo lo leí así, el Sí, libro, con sí, un as y un exactamente. en vez de un mismo universo, va alternando el poemario, ¿no? Y va entrando en zonas oscuras. Hablábamos fuera de micrófonos de un poema que a mí me gusta mucho y que está en el en el en vez, está del otro lado, que es una especie de misil apocalíptico, ¿no? Que curiosamente hay algunos señalamientos irónicos, se llama oración. Exacto. Oración es un poco un misil apocalíptico, como tú decís. Bueno, y expresa, creo, ¿Te animás a leer un poco de oración? me animo a leerlo, pero Y quiero... después hablamos. Bueno, primero lo leemos. No sé si lo contaron, no sé si lo soñé. El viento invadió la casa, la muralla, abrió todas las puertas, hundió cerrojos, destrabó fallebas, convirtió el aire en un ovillo, derribó entera la ley de gravedad. Volaron, giraron, dieron vuelta las sillas, las mesas, las cucharas, se encresparon cortinas y ventanas, persiana y celosía batiéronse a destajo, todo dio vueltas. Adelante se vino lo de atrás y el lado del revés pasó al derecho. Inmutable quedó el rostro de los santos. Un aceite de sombra ardió en las pilas de turbia agua bendita. Tartamudeó la luz y el cielo fue un embudo sin fondo ni final. Se astilló la cara revolada de la Virgen. Su velo de yeso se hizo trizas, se le puso morado el pelo, el ojo, la mirada. Las bestias y el niño en el pesebre se rajaron, se hizo polvo la estampa pastoral. Y el viento ahora estrella las cosas y las horas contra el suelo, el techo, las paredes y estalla sin gemir, todo con todo, ni un ruido, ni un sonido, nada suena, porque todo es mudo, o porque todo es sordo, o no se entiende bien lo que se escucha, nunca. Solo musita el ángel de la guarda cosas que escucho, pero que no oigo. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y yo soy el que habla, y soy el que me escucho. Tiene un tono apocalíptico, tiene un tono de... el ángel ese parece de la trompeta, ¿no? Bueno, Profético, parece un ¿no? poco el de En la cierto trompeta. modo sí, lo sí. es. En cierto modo lo es. Expresa uno de esos momentos, antes de entrar acá, hablabas de una mini crisis electrónica, o no sé cómo llamarla. Y bueno, creo que no hay
vida sin crisis, claro, y que no hay vocación sin crisis. Me acuerdo que esta frase la dijo una vez Bordoli, el profesor Domingo Bordoli, en mi primer año del IPA, cuando yo tenía 19 años, todavía no había cumplido los 20. Que prologó tu primer libro. Que prologó mi primer libro. En el año 68. Y bueno, y ahí en algún momento se planteó las crisis y las crisis vocacionales, y dijo una de esas frases que queda para siempre: no hay vocación sin crisis. Y creo que no hay vocación sin crisis, así como no hay vida sin crisis. Y lo decía al respecto de Aquiles. Y lo decía al respecto de Aquiles, exacto. No, pero con respecto a la vocación literaria o poética también, y no deja de ser un poco contradictorio, ¿no? Por un lado la vocación y la crisis. No hay vocación sin crisis, sin cuestionamiento de esa vocación. Y la crisis es propio de la existencia. Claro. Y yo tengo un pensamiento y un sentimiento, sobre todo cristiano, pero el vacío de repente Sí, la soledad también puede atacar a cualquiera. Y la desolación te puede claro, liquidar. Claro, y entonces todo esa visualización, esa imaginería que está materializada, de repente se hace polvo. Pero queda la retahíla, el estribillo del ángel de la guarda, pero soy yo el que lo digo y soy el que me escucho, ¿no? Es decir, es un poema duro, pero bueno, expresó esa crisis, aunque yo creo que el del libro, yo intento hacer algo en mi poesía, es un intento, ¿no? Procuro no clausurar la ventana, no clausurar las puertas, no cerrar, no cerrar todas las puertas. Así me pongo del lado de un Vallejo, por ejemplo, cuando en el poema Masa se levanta el cadáver y echa a andar. Eso me parece impresionante desde el punto de vista poético y desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal y ético. Aquí también está Vallejo en un epígrafe, ¿verdad? Sí, abriendo la sección que se llama La Sagrada Familia, por cierto. Exacto. Y con está ese verso con aquella referencia, el sírvete materno. El sírvete materno. Es algo muy... Ahí justamente aparece un poema que abre esa sección, si no me equivoco, que es un poema que se llama El sueño del bosque. Exacto. Y tiene un uso de los guiones, una sintaxis acicateada por guioncitos. A mí me hace acordar a Emily Dickinson, y posiblemente tenga que ver con Emily Dickinson. Bueno, yo... De quien tú tenés una cercanía tengo una cercanía, tengo un libro que nace con un verso de Emily Dickinson, ¿no? Para hacer una pradera. Se toma un trébol y una abeja y ensueña. Poetas, no es por nada, pero nos pasamos como 3 minutos ya del bloque. Bueno. Vale la pena, yo continuaría, pero las cosas son como son. Gracias, Jorge Arbeleche. No sé si querés decir algo al final. Me parece notable este bloque que nos brindas. No, quiero decir que estoy muy agradecido a ti, a Luis, y bueno, y que este libro a mí me importa mucho, lo quiero mucho, y tuvo mucho trabajo. Y fue valorado, ¿no? Y bueno, y el premio me deja muy contento. Va a haber una próxima columna de Imaginá la Voz sobre la Sagrada Familia, así que seguiremos en contacto. Muy bien, después de la pausa continuamos con La Máquina de Pensar. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el Plan de Apoyo a la Cría Vacuna. Subsidios para que pequeños y medianos productores ganaderos criadores puedan mejorar su productividad y adaptarse a los cambios climáticos. Presentar propuestas antes del 15 de octubre a las 16 horas. Informes por el 2-308-4408. Bases y formulario en www.mgap.gov.uy.
Una experiencia única. Recorrer un poco el trayecto opuesto a lo que sería un unplugged. Un show exclusivo donde la virtuosa ejecución y la exquisita composición guardan un delicado equilibrio. Sábados 20:30 y 22 horas. Sala de eventos Teatro Solís. Nico Arnicho, Superplugged. Entradas a la venta por Red UTS. Un espectáculo para sorprenderse y sentir. Invita Radio Uruguay. Vivo en el país del viento. Washington Carrasco y Cristina Fernández en concierto. Uno de los espectáculos más elogiados del año. Un nuevo recital que sorprende y encanta por su exquisitez y profundidad. Sábado 16 de octubre, Cine Teatro Plaza. Entradas en venta en Red UTS. Financia Visa 2 Pagos. Auspicia Radio Uruguay. El SODRE convoca a presentar proyectos. El SODRE comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del SODRE, Auditorio Nacional Adela Arreta, Andes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, ¿entonces qué? Y si él se fue soñando contigo, de Verónica Mato, dirección Susana Souto. Estreno viernes 8 de octubre. Funciones viernes y sábado 21 horas. Fundación Manuel Espínola Gómez, Paraguay 1176, esquina Canelones. Por reservas 094-321-002. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Recuerden que en la semana del Festival de Cine Montevideo Fantástico, La Máquina de Pensar está regalando 3 entradas dobles a aquellos que llamen ahora a los teléfonos de la radio. A continuación, ustedes recuerdan que fuimos al encuentro de escrituras en Maldonado y ahí entrevistamos al poeta y traductor Esteban Moore. Muy bien, bienvenido Esteban Moore aquí a Maldonado desde el quinto encuentro de escrituras. Estamos en La Máquina de Pensar. Bienvenido, estás acá, Esteban. ¿Cómo viste Uruguay? ¿Cómo viste Maldonado? ¿Qué te parece todo? Mira, yo lo veo bien. Vengo seguido por acá porque tengo amigos personales, además de venir invitado al encuentro. Así que yo lo veo bien. Lo único el tiempo nomás que nos toca estos días fríos y de lluvia, pero no, todo bien, y el encuentro bien y tranquilo, agradable todo. Esteban, vos tenés una actividad importante como traductor de poesía, ¿no? ¿Cómo te planteás, esto te lo habrán preguntado otros, cómo te planteás vos la traducción de la poesía? ¿Es posible? Sí, antes me gustaría decir, en mi caso hay 2 tipos de traducción, ¿no? He hecho muchas traducciones por encargo en el caso de poesía, porque yo traduzco, por ejemplo, todos los años traduzco poetas anglosajones que van al Festival de Medellín y de alguna manera son traducciones por encargo, entonces ahí traduzco poetas que me gustan y poetas que me gustan más. Pero por otra parte traduzco poetas que realmente me interesan a mí, es decir, a través de la traducción intento apropiarme de ellos, ¿verdad? Digamos, como de alguna manera para contribuir a mi propia tradición poética. Si veo que hay algún texto que me interese que puede funcionar en el contexto de mi tradición poética, es decir, la tradición poética argentina o rioplatense, lo traduzco al castellano.
Vos me decís cómo plantear la traducción respecto de lo traducible y lo intraducible. Pound decía que hay 3 elementos, ¿no? La melopeia, la música, que se puede reconstituir en la otra lengua, ¿no? La logopeia, él decía la danza de la mente, donde se encuentran los conceptos. Las imágenes. Las imágenes las definía como fanopeia, pero el tema está en el concepto, a veces cómo meterse dentro de la poética del otro autor, dentro de su propia cabeza, para ver cómo funciona el concepto. A veces ahí está el problema en la traducción. Bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Vos fijate que, hablamos mucho de traducción, pero en realidad Occidente se lo debemos a la traducción, ¿no? Porque ya desde 240 años antes de Cristo, cuando Roma termina de conquistar Tarento, la última colonia griega en Italia, cae un prisionero griego que lo conocemos como Livio Andrónico, que cae esclavo, prisionero de los romanos, al poco tiempo es liberado, con la condición de que traduzca toda la literatura griega al latín. Ahí hay un pleno acto de apropiación, ¿no? La creación del mundo greco-romano que heredamos a través del tiempo, los textos sagrados. Sé que estamos de alguna manera formados por la traducción, ¿no? Evidentemente hay existen elementos dentro de algunos poemas que necesariamente necesitan de un profundo proceso de reescritura, porque no encontrás equivalentes para, atravesar de una orilla a la otra, como decía Benjamin, ¿no? Eso, ahí entra un proceso de reescritura y, en algunos casos se logra, en otros casos quizás no se logre. Hay una poeta uruguaya que ha traducido el griego moderno, ¿no? Y ella dice, y también del inglés, ella dice que traducir un poema es crear un fantasma de ese poema en otro idioma. Sí, podría ser, a veces no, a veces uno crea, un cuerpo presente también, ¿no? Borges, siempre me acuerdo, decía, que en ese caso, en el caso de la traducción, para una persona que no conozca el lenguaje de origen, la traducción se convierte en el original, ¿no? Al desconocer al... Muy hábil, Borges, muy bien, la verdad que me convenció. Esteban, también hace poco hubo un congreso, un encuentro, de escritores latinoamericanos en el Festival Eñe, y hubo un escritor en concreto español un escritor joven que había traducido hace poco a Lewis Carroll, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Y él decía que la experiencia como traductor hacía que se acordara de fragmentos de ese texto más que de otros fragmentos de sus propias novelas. Sí, a veces sí, cuando la traducción es realmente, un proceso de arduo trabajo, podría suceder eso, ¿sí? Te lo comento en cuanto al tema de ver el texto, lo vio de otra forma y lo consideró casi suyo en el sentido de sensibilidad, ¿no? O sea, que quedó tan impresionado por eso que él lo recordaba, y se recuerdo más mis traducciones que algunas fragmentos de mis novelas. Te lo digo por lo que vos de ir acumulando experiencia, que en el caso del traductor no solamente es literaria o vital, sino está el tema de la traducción. Y ha habido casos, sí, eso puede suceder, sí. Y ahí tenés caso Baudelaire traduciéndolo a Whitman y a Poe, ¿no? Todo lo que él toma de ellos, ¿no? Ahí también hay todo un proceso de reeducación también del traductor. Cuando el traductor es poeta también entra, la traducción también forma parte de una estrategia de desarrollo de tu propia obra, ¿verdad? Porque es un ejercicio, ¿no? Es desmontar ese cuerpo y volver a montarlo en otra lengua, ¿verdad? Y en tu caso, ¿qué tradición, qué escritores te han, cómo considerás esa experiencia para escribir vos poesía, después, tu propia poesía? Y todo eso está, porque si hay una cosa que se llama inconsciente, todo eso va quedando ahí, o sea que eso es parte de nuestra formación, ¿no? Todo este trabajo que uno va haciendo con la traducción evidentemente está ahí y de alguna manera va apareciendo, ¿no? A mí no me cierra un poco el tema del inconsciente que se va acumulando obviamente, y el de las estrategias. Vos planteás que son estrategias para desarrollar tu propia poesía. Se cierra, yo cuando hablo... Porque es como muy consciente lo de la palabra estrategia, o parece una cosa muy... habría 2 estrategias, ¿verdad? Una estrategia de lectura y una estrategia
propiamente dicha de la escritura, porque uno de alguna manera imagina un posible objetivo, que lo logre o no lo logre, es como decía Hellman, entre lo que uno escribe y lo que hubiera deseado escribir hay un gran trayecto, pero bueno, uno se plantea objetivos, me refiero a estrategia en eso, y esa estrategia tiene que ver con las lecturas, con que, bueno, haber leído mucho Borges, Pound, literatura anglosajona, mucha literatura argentina, latinoamericana, todo eso va trabajando ahí, se va macerando, está al barbecho, ¿no? Como en la cabeza, y de alguna manera va funcionando, y por eso yo hablo de una estrategia, porque tampoco, digamos, cuando uno se plantea, si bien no sabe lo que va a escribir, porque está esa cosa mágica que uno empieza a escribir y no sabe realmente cómo termina el texto, pero bueno, de alguna manera también por formación cultural lo estás guiando de alguna manera, ¿no? Entonces ahí digo donde hay que plantear una estrategia. Y decime, en el caso del traductor, algunos dicen que al ver la obra en una lengua, al pasarla a la otra, incluso el hecho de los propios conceptos, las propias palabras, el traductor ve un espacio entre esas dos lenguas, que es una interlingua, un espacio, ¿no? Y que eso no se puede llevar, digo, ¿no? En la traducción, pero eso te puede servir después para escribir, ¿o no? Bueno, ese espacio, ¿cómo lo definís? Como lo que connotaría el texto, aquello que no está expresado, que no está dicho. No, el espacio está en que la palabra caballo no es lo mismo que la palabra equino, ahí hay una diferencia, y entre el caballo, entre el horse y el caballo también hay otra. No, bueno, claro, porque ese sería el significado cultural de cada uno de los términos. No es lo mismo decir muerte en una lengua latina que en una lengua sajona, ¿verdad? Porque, digamos, hay toda una connotación histórico-cultural que les dan, nosotros somos mucho más dramáticos, ellos son mucho más fríos, existe un sentido mucho más amplio de la responsabilidad frente al Estado, cosa que nosotros somos más latinos en eso. Pero sí, bueno, hay un espacio, ahí hay una cosa, ¿no? Que ahí también se tendría que ver hasta qué punto es necesaria la reescritura, ¿no? Digamos, para encontrar, trasladar. Y también, no solamente en trasladar el otro texto a tu propia lengua, sino que me parece que lo fundamental es que ese texto que trasladás funcione en tu propia lengua, ¿no? Si estás traduciendo un poema, que esa traducción funcione como un poema, que tenga ritmo, que tenga todo lo que necesita un poema para funcionar en tu propia lengua. Y a veces podés ver traducciones que un exceso de literalidad no funcionan bien como poemas. Entonces ahí hay otro trabajo, ¿no? ¿Y qué papel le das, digamos, en tu poesía y en la poesía en general a lo que es más allá de la escritura, que sería la lectura, o sea, la enunciación, lo que es, si uno ve los beatniks, le dan una gran importancia a eso, hay otros poetas que no le dan tanta importancia. O sea que el poema se mantiene solo sin que alguien el poeta lo declare. Bueno, en el caso de los beatniks, viste que ellos se planteaban volver a la tradición de los bardos. Bueno, al parecer hubo un problemita ahí con la grabación. Después de la pausa volvemos con La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Los premiados del Fondo Concursable 2009, la mejor creación literaria de nuestro país, en 8 libros elegidos por unanimidad. Suicidio intelectual, de Santiago González Dambrauskas. Esta original obra es un conjunto de frases, relatos y pensamientos que en algunos casos buscan el humor y en otros intentan narrar alguna historia. Suicidio intelectual, de Santiago González Dambrauskas, editado por Ediciones Trilce y la Dirección Nacional de Cultura. Está en todas las librerías. Meses atrás, cambio de bar. Alberto Wolf y los terapeutas, 4 de noviembre, Teatro Solís. Amor profundo. 25 años de Alberto Wolf y los terapeutas, una noche para la historia. Entradas en venta en Red UTS y en la boletería del teatro. Financia Mastercard 2 Pagos. Auspicia Radio Uruguay.
A partir del 11 de octubre, la noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Un viaje hacia el interior de una de las compañías más importantes del mundo del ballet, la Danse. Un documental de Frédéric Wiseman sobre las entrañas del ballet de la Ópera de París. La Danse, el arte visto por dentro, su técnica, su organización, su vida cotidiana. La Danse, una película imperdible para los amantes del ballet y del cine. Estreno 5 de octubre. Proyecciones 19, 24, 26 y 31 de octubre, sala principal, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boletería del Teatro. Presenta Fundación Amigos del Teatro Solís, Agencia Punto Ogilvy y Teatro Solís. Este jueves, desde las 10 de la mañana, a su regreso de Rusia, el canciller Luis Almagro evalúa logros y proyecciones. De 10 a 12. 600 uruguayas y uruguayos recibirán la acreditación como alfabetizados. Testimonios de protagonistas del plan En el país de Varela, Yo sí puedo. De 10 a 12. El Partido Colorado en la recta final de la aprobación del presupuesto en diputados. De 10 a 12. Y Laura Canoura nos invita a Un amor del bueno en el Teatro El Galpón. De 10 a 12. Con María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich, desde el corazón de la ciudad vieja. Radio Uruguay. Periodismo con otro aire. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, retomamos aquí en La Máquina de Pensar. Hubo un pequeño incidente con el archivo de grabación, pero prometemos que en algún momento pasar la entrevista completa, esa nota que hiciéramos al poeta y traductor Esteban Moore, porque la verdad, si bien faltaron pocos minutos, valía la pena. Tenemos una gran noticia para darles, en realidad se va a dar mañana la noticia, pero ya se las adelanto. Se convoca el cuarto concurso nacional de mini cuentos por SMS, el Te Cuento Que 2010, se va a lanzar mañana a las 10 de la mañana en la Torre Ejecutiva de Antel. Ustedes ya lo conocen, se trata de enviar mini cuentos que no superen un SMS, la extensión de un SMS, son 160 caracteres, incluido contando espacios, se puede hacer una frase larga, y hay que enviarla. Para participar hay que enviar el SMS al 827. El jurado esta vez va a estar integrado por Iber Conteris, Ana Vidal y Horacio Cavallo. Seguiremos hablando del Te Cuento Que durante todo lo que resta del mes. Esto va a durar hasta el 11 de noviembre. Pero bueno, dejo por aquí el Te Cuento Que. Ya pueden, si quieren, enviar al 827 mini cuentos. Y les cuento que en el Montevideo Fantástico, en el 5º Festival de Cine Montevideo Fantástico, hoy a las 9 van a dar una película Transmisión de Hungría en la competencia oficial, y a las 21:30 en la otra sala, número 8, Argentina. Son películas de las dos de suspenso, fantásticas, en el Festival de Cine Fantástico. Y mañana jueves, lo reitero una y otra vez, a las 16 horas, Cuentos de Ultratumba, y a las 17:45, Un perro llamado Dolor, la película de Luis Eduardo Aute. Se trata de una animación digitalizada, o sea, de dibujos hechos por Luis Eduardo Aute, que fueron digitalizados y que tratan sobre 7 episodios
sobre pintores de la más variada índole, desde Goya hasta Velázquez, pasando por Picasso, Duchamp, y cineastas como Orson Welles, Woody Allen, etcétera, etcétera. Se trata de un homenaje también al cine negro, Un perro llamado Dolor, mañana jueves 14 de octubre a las 17:45. Estamos regalando 3 entradas dobles, 3 entradas, cada entrada para 2 personas, aquí en la Máquina de Pensar, para ir a verla ahí, el Festival de Cine Fantástico. Y para hablar de una película que pasaron hoy en el festival, le estamos dando la bienvenida al crítico Alberto Postiglioni. ¿Cómo andás, Alberto? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando este programa que me entero ahora? Muy bien, hubo un pequeño incidente, un pequeño percance, se cortó la radio, que no sé si continúa en línea, Sí, Alberto Postiglioni. Estoy escuchándote ahora. Bueno, Alberto es un hombre de radio, así que sabe que estas cosas ocurren, y no le va a hacer en absoluto para poder hilvanar sus frases. Es un hombre que, entre otras cosas, ha escrito sobre esta película, este clásico realmente extraño, yo no lo conocía, El vampiro negro, de Román Viñoli Barreto. ¿A vos, Alberto, te gusta el cine fantástico? ¿Te gusta el cine de suspenso, de terror? No, el cine de terror no es de mi gusto, pero no dejo de reconocer que dentro de las 10 películas hasta ahora que yo elegiría como las mejores de este año, sí, está una película de terror. Si bien no es un clásico, una película ya sé cuál me vas a decir. Criatura de la Noche. Exacto, déjame entrar. Una cinematografía, la sueca, que no está como dentro de las cinematografías que se dedica a este género, ¿verdad? Pero sin embargo, es una película que no es clásico de terror, tiene elementos, vampiros, escenas sangrientas. Sin embargo, cuenta una historia de amor. Y yo le elegiría como dentro de las 10 mejores. Sí, yo no sé si dentro de las 10, pero a mí me encantó. Alguien la definió como no es una película de vampiros, sino que es una película con vampiros. Hay vampiros dentro de una trama que tiene que ver, como decís vos, con una relación, y sobre todo de una especie de película de formación, de novela de formación. Un adolescente, ¿cómo puede ser para enfrentar el mundo y no morir en el intento? Claro, no es una película clásica, por eso decía, de vampiros, por lo general, que son películas gratuitas. Esta tiene un porqué de ese vampirismo, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Las películas de terror, reconozco que provocan miedo porque de alguna manera recuerdan temores reales. Las angustias de hechos como guerras, muertes, enfermedades, el temor a lo desconocido se involucran con las ficciones. Si repasamos los periodos que el cine se pobló de monstruos, veremos que esas invenciones tenían una estrecha relación con atrocidades reales. Cuando la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, trajo los primeros horrores del siglo XX, el cine mostraba después seres monstruosos en cantidad estimable de historia. Los años siguientes al acontecimiento bélico fueron tiempos duros, intranquilos e inestables para Europa. En 1924 el gobierno alemán aceptaba el Plan Dawes, por el cual se comprometía a pagar las reparaciones económicas de la guerra, y poco tiempo después la inflación aumentaba amenazando a Alemania. Cuento todo esto porque tiene que ver. En ese estado de confusión surge lentamente la figura de Adolf Hitler. Por otro lado, la industria cinematográfica estadounidense, con la conducción del banquero Morgan, que tenía importantes intereses en Hollywood, firmaba un acuerdo en 1925 por el cual algunas empresas estadounidenses como la Metro, Golden Mayer y la Paramount ayudaban económicamente a la colega alemana UFA. Como resultado, pasaron a controlar buena parte del mercado cinematográfico. Mientras tanto, cineastas
europeos como Murnau, Cinglan, entre otros, daban su versión de los hechos en ficciones. La llegada al poder en 1933 de Hitler influyó aún más en la creación de un estado de miedo. Las películas, desde muchos años antes, habían anticipado los horrores que llegarían. Mostraban seres monstruosos que nacieron de una realidad igualmente deformada. El expresionismo había colaborado con una estética que daba una interpretación subjetiva de esa realidad. El cine, como otras artes, traduce la realidad en elementos oníricos y en cierta manera de esa necesidad artística e intelectual nace el género llamado terror, que intenta provocar el miedo en los espectadores como conductor de reflexiones sobre horrores reales. Claro, que en muchas ocasiones todo queda reducido a una propuesta gratuita, como te decía hoy, donde el punto de vista de la estructura cinematográfica queda anulada, ¿verdad? En la década de los años 30, en los Estados Unidos, sufría la penosa experiencia de fracaso económico de 1929, y el cine, con sus ficciones, buscaba la manera de mostrar esa realidad. Hollywood importó de Alemania los ingredientes del expresionismo para crear una estética propia que la compañía Universal inició en 1931 con Drácula, de Todd Browning. Este mismo director al año siguiente realizó un filme que llamó poderosamente la atención, titulado Freak, en el cual reunía una cantidad de seres deformes que mutilaban a la hermosa Olga Balaklava, para después mostrarla en un circo como fenómeno. En esa época, no sé si Pablo, ¿te interesa todo Sí, esto? no, pero Alberto, me interesa por un detalle. Lo que acabas de contar de la década del 30 y el expresionismo y el ascenso del nazismo en Alemania, obviamente con toda la previa de la inseguridad y la inflación que había en Alemania, entre otras, genera o causa o es el abono en realidad para que Fritz Lang haga una de las mejores películas de él, que es M, el vampiro negro. Claro, exactamente. M, y donde se habla por primera vez de un asesino, no sé si por primera vez, de un asesino que aparte de ser serial, un asesino serial, con lo que llamamos, es feroz, y aparte que ataca a los niños, a las niñas. Claro. Ahora, hay una película que se dio ayer en el Montevideo Fantástico, que yo no sabía que existía, que es la de El vampiro negro, pero es argentina. Una argentina de 1953. Claro, dirigida por un uruguayo que hizo toda la carrera prácticamente en Argentina, que yo lamentablemente no la vi, me gustaría verla de nuevo. Yo la vi, esa película, siendo muy jovencito, entraba recién en la adolescencia, cuando vi esa película, que la verdad me impresionó mucho. Aquí la ponen como una especie de clásico. Román Viñoly Barreto, yo realmente no lo tenía registrado ese nombre, pero tiene otros películas como La bestia debe morir, que obviamente debe estar basado en el libro de Nicholas Blake, y tiene también como productor El misterio del cuarto amarillo, en 1957. Claro. O sea, él datos a la impresión que le gustaba mucho el género de terror. Y casi todas las películas de él estaban dirigidas a ese género, ¿no? Ya te digo, esa película la vi hace mucho tiempo. Me gustaría repasarla para hablar con propiedad, ¿verdad? Exacto. Y digamos, de este director, Román Viñoly Barreto, que es alguien nacido en Uruguay, y aparentemente hizo toda su carrera primero en teatro. A la cual el festival le hace un homenaje a 40 años de su muerte, ¿verdad? Claro. Yo la verdad que desconocía este director, la verdad que no tenía ni idea que existía, digamos. Sí, yo te digo, yo hace mucho que no... ¿Y las otras películas no las viste, entonces? Las otras películas de él sí, la vi, pero no recuerdo. Bien, quiere decir que no me dejó recuerdo.
pasa algo con las películas, como espectador, te digo, a veces uno va al cine con cierto ánimo y la propuesta, esa comunicación que tiene que haber película-espectador, no llega a lo suficiente. Sin embargo, me ha pasado muchas veces con otras películas que las veo nuevamente después de años y a veces digo, ¿cómo me pudo haber gustado esto? O ¿cómo me gusta ahora? ¿No? Me ha pasado muchas veces. Los años, el estado emocional del espectador influye mucho. Tú sabés que es todo subjetivo, ¿verdad? Y eso, no, pero el cine, yo creo que también el cine tiene un componente, quizás de las artes, digo que tiene el componente más cercano a la coyuntura, digamos, que fue creado. Como es la reunión de todas las artes, entonces el tema de la decoración, la vestimenta, los modos de hablar, de moverse, eso generalmente hay un gran afincamiento en esa época. Y uno a veces lo mira después y cosas que quedó deslumbrado ve que no valían, no eran para tanto. Claro, y aparte, por eso yo siempre recomiendo ver las películas en sala, porque tiene un clima especial cuando se oscurece la sala y la pantalla queda iluminada por las imágenes. Se establece una relación propuesta cinematográfica espectador que no se da, por ejemplo, cuando ves una película en una pantalla de televisión. Hay otros elementos que te pueden distraer dentro de tu casa. Si la ves, o te llaman o suena el teléfono, cualquier distracción que te saca de esa propuesta y te lleva a otro lado que después quedas desconectado. Yo creo que el gran invento de los Lumière fue que a partir de ese 28 de diciembre de 1825 crearon algo que ellos ni se imaginaron, esa vinculación espectador propuesta. Hay un detalle también que no tiene que ver solamente con lo cotidiano, sino que el ir al cine implica salir uno de su casa, vestirse, salir de lo cotidiano, del esquema cotidiano e ingresar en una sala oscura que, dijera Buñuel, es lo más parecido a un sueño, donde todo se apaga y después se prende, ¿no? Claro. Hay gente que ha dicho incluso un detalle, está tan vinculado a la industria del cine, que nosotros generalmente en español no decimos, va hoy a ver una película, decimos, vamos al cine. Y cuando decimos vamos al cine, vamos a ese lugar que es el cine. Bueno, fíjate que si ves fotografías de años pasados, no muchos, años 60, la gente se vestía cuello y corbata para ir al cine. Era todo un acontecimiento ir a una sala de cine. Incluso el metro, cuando se inauguró, no dejaba entrar